Hola amigos, yo soy Jessy Rusinque, este es mi canal de Do Puzzles o Hagamos Rompecabezas en español. Canal especializado en el desarrollo y solución de diferentes tipos de rompecabezas para estimular el desarrollo de las habilidades de creatividad y de solución de problemas. El día de hoy vamos a tener un tutorial para poder aprender a armar estos bonitos rompecabezas que son los rompecabezas deslizantes que son muy comunes en las fiestas de los niños y que también tienen un grado de dificultad en algunos casos que es importante. Entonces pues es una buena herramienta para poder estimular en los niños el desarrollo de estas habilidades y poder aprender a resolver esta clase de problemas complejos. Entonces iniciemos. Bien, para poder armar el rompecabezas deslizante del mono, lo que vamos a hacer es comenzar a armar las fichas guiados por la figura que ustedes ven acá, y comenzar a armar las fichas desde la hilera más lejana hasta la más cercana a donde está la pieza faltante, que en este caso es esta de esta esquina. Vamos a iniciar con los pies. Entonces las fichas de los pies son estas cuatro. Esta va acá, esta va acá, esta va acá y esta va acá. Entonces vamos a tratar de armarlas, irlas armando de manera que se vayan acomodando. Vamos a acercar las fichas que tienen que ver con el pasto hacia la parte de abajo. No se preocupen por cómo vaya quedando las hileras de más arriba. Esas todavía no nos vamos a preocupar de esas todavía. Algunas veces estas fichitas son un poquito pegachentas, entonces hay que tener cuidado para no dañarlas en el momento de moverlas, porque pueden ejercer cierta resistencia cuando se tratan de mover. Acá ya hemos acercado las piezas a la parte de abajo. Vemos que esta va para acá y esta va para acá. Vamos a ver cómo las acomodamos. Para que esta vaya acá tenemos que abrirle espacio para poder mover las fichas de abajo, de manera que ya podamos ponerla al lado que debe ser. Cuando quitemos esta ficha de acá en el huequito, ya vamos a poder moverlas para que queden bien. Entonces esta queda donde debe ser, esta queda donde debe ser, esta queda donde debe ser. Nos falta pasar el pasto para acá. Para eso entonces lo mismo, vamos a abrirle otra vez espacio. Pero para abrir espacio, pues lo que hacemos es moverlas seguiditas, como están seguiditas, para que no haya inconveniente, para que sea fácil volverlas a armar. Entonces esta la subimos, esta la movemos, esta la movemos, esta la pasamos para acá, de manera que ya podemos poner el pasto acá, y sencillamente al quitarla del camino devolvemos el movimiento de las otras que ya están armados para que quede fácil ubicarlas. Ya está toda la primera fila armada. Vamos con la segunda fila, que es la del overall. Entonces acá están estas dos. Esta va para acá, puede ser la más difícil, entonces vamos a empezar a moverla para acercarla a donde debería ir. Sí, vamos a mover estas dos de manera que podamos abrirle espacio acá. Ya la bajamos y quitamos esta, que es la que está en medio, está estorbando de alguna forma ahí, para poder devolver lo que ya está armado, que era el overall. Y nos queda, curiosamente ya estaba acá el cielo que va armado en esta parte. Luego vamos con la cara. Tenemos que tener cuidado que esta oreja va para acá y esta va para acá. Entonces bien, vamos a empezar a moverlas para abrirles espacio. Para que esta oreja pueda quedar acá, entonces tenemos que mover todo esto para allá. Vamos a hacerlo. Falta mover esta para acá. Entonces, para que no se nos desarme esto, lo que hacemos lo mismo que hemos hecho en las otras ocasiones. Sencillamente vamos, como ya están armadas, entonces las vamos moviendo como en filita hasta que se genere el espacio para poder meter la otra. Ahí está. La bajamos, quitamos estas otras del medio
y al devolverlas ya va quedando todo armado. Tercera fila armada, nos falta solamente la última fila, donde lo que tenemos que hacer es pasar esta para el lado de acá, porque estas dos ya están armadas de acuerdo con el modelo. Entonces lo mismo, sin desarmarlas, básicamente lo que hacemos es deslizarlas, pero que sigan estando armaditas para poder abrir el espacio para pasar esta para el otro lado. Bien, en este caso vamos a pasar esto para acá. Y vamos a seguir moviéndolas, devolviéndolas. Todas que como están armaditas, sencillamente las movimos un pedacito, pues van a quedar armadas a medida que las vamos acomodando. Esa es la forma como se arma el rompecabezas del mono. Bien amigos, ese fue el video. Muchas gracias por haberlo visto. Si les gustó, por favor regálenos un like, suscríbanse al canal, déjenos saber sus comentarios, compartan el contenido con sus amigos, especialmente aquellos a quienes quieran ayudar a estimular el desarrollo de las habilidades de creatividad y de solución de problemas. Recuerden darse un regalo a ustedes mismos cada día resolviendo un rompecabezas. Esa es una excelente manera de desarrollar las habilidades blandas y entrenar el cerebro. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.